En el vasto desierto de la historia, donde cada profeta y cada rey deja un rastro de genealogías y crónicas, existe una sombra, una figura que aparece y desaparece como un susurro divino, dejando tras de sí un misterio que atraviesa milenios. Su nombre es Melquisedec. Esta no es solo la historia de un encuentro antiguo, es un eco profundo que resuena en la cámara más secreta de tu alma, una invitación a comprender que los actos más significativos de Dios a menudo ocurren en el silencio, lejos de las multitudes y de los registros humanos. ¿Estás preparado para encontrar al rey sacerdote que surgió de la nada para revelar todo? Su aparición no fue un accidente histórico, sino una cuidada pincelada del artista divino, un prólogo celestial para la historia más grande jamás contada. Su silencio en las genealogías no es una omisión, sino una declaración. Hay un sacerdocio que no nace de la sangre ni de la herencia, sino del poder de una vida indestructible. Imagina la escena. Estamos en el Valle de Sabe, el Valle del Rey. El aire está cargado con el polvo y el olor metálico de la batalla. Abraham, el patriarca, aún no llamado Abraham, regresa victorioso de una guerra feroz para rescatar a su sobrino Lot. Ha derrotado a 4 reyes poderosos y sus hombres, aunque triunfantes, están exhaustos, heridos y marcados por la brutalidad del combate. En este momento de triunfo terrenal, de estrategia militar y de fuerza humana, ocurre algo que no pertenece a este mundo. No es un general aliado quien viene a su encuentro, ni un emisario de un reino vecino para forjar una alianza. De la ciudad de Salem, la futura Jerusalén, emerge una figura vestida con la autoridad de un rey y la santidad de un sacerdote. Es Melquisedec. Su presencia corta la atmósfera de violencia con un aura de paz trascendente, un silencio solemne que calma el caos de la guerra. Y entonces el misterio se profundiza. El libro del Génesis, tan meticuloso con los linajes, tan obsesionado con quién engendró a quién, guarda un silencio atronador sobre Melquisedec. Se nos dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Piénsalo por un momento. En una cultura donde tu identidad, tu herencia y tu derecho estaban inextricablemente ligados a tu linaje, aparece un hombre de la nada absoluta. No es un error del escriba, es un diseño divino. Este silencio es profético, un símbolo deliberado para enseñarnos sobre una realidad espiritual superior. Nos está preparando para entender un tipo de sacerdocio que no depende de la tribu de Leví, que no se transmite por herencia familiar, sino que es eterno, increado y divino en su origen. Es la primera pista de que el plan de Dios para redimir a la humanidad operaría en un nivel completamente diferente al de las estructuras religiosas y terrenales. Y lo que ofrece es aún más desconcertante y profético. En una época dominada por los sacrificios de animales, donde el humo del holocausto era la liturgia principal, Melquisedec no trae un cordero ni un novillo. Él trae pan y vino. Este acto, tan simple y tan profundo, es una interrupción radical en el orden religioso de su tiempo. Es un gesto que prefigura la comunión, un eco lejano de una última cena que se celebraría en un aposento alto 2000 años después. Con este pan y este vino, Melquisedec no solo alimenta el cuerpo cansado de Abraham, sino que nutre su espíritu y le entrega un símbolo de una nueva alianza, un pacto no basado en la sangre de animales, sino en un sacrificio perfecto que aún estaba por venir. Este es el Evangelio susurrado en el Antiguo Testamento, un misterio que solo la cruz de Cristo podría descifrar por completo, revelando que el verdadero sustento espiritual no vendría del altar del templo, sino del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. La interacción culmina en un acto de autoridad espiritual asombrosa.
Melquisedec, el rey de Salem, bendice a Abraham. El texto bíblico es claro en que, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí está Abraham, el amigo de Dios, el hombre a quien se le habían dado las promesas de una descendencia incontable y de una tierra propia. Y sin embargo, recibe una bendición de este misterioso rey sacerdote. Esta no es una simple cortesía, es una declaración teológica de una jerarquía celestial. Demuestra que el sacerdocio de Melquisedec es superior al patriarcado de Abraham y por extensión superior al sacerdocio levítico que nacería de su simiente. Abraham, en su grandeza, reconoce una autoridad aún mayor en este hombre, una autoridad que no proviene de la tierra, sino directamente del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, como Melquisedec mismo declara. La respuesta de Abraham es la prueba irrefutable de este reconocimiento. El patriarca de la fe, el hombre que habló cara a cara con Dios, se inclina en un acto de adoración y reverencia y le da a Melquisedec los diezmos de todo el botín de guerra. Este no es un impuesto, es un acto de sumisión espiritual. Al dar el diezmo, Abraham está confesando que las bendiciones y la victoria que ha recibido no provienen de su propia espada, sino del Dios a quien Melquisedec sirve. Este momento establece un principio eterno. Hay un sacerdocio soberano que precede y supera todas las demás estructuras religiosas humanas. El sacerdocio levítico, con todos sus rituales y leyes, era solo una sombra temporal. Pero el sacerdocio de Melquisedec es la sustancia, el orden eterno al cual incluso el padre de la nación de Israel debía honrar y someterse. Es una escena que planta una semilla de revelación, sugiriendo que el mediador final entre Dios y el hombre tendría que pertenecer a este orden superior y eterno. Los títulos de Melquisedec son, en sí mismos, una profecía. Su nombre, Melech-Tzedek en hebreo, significa rey de justicia. No es simplemente un rey justo, sino la personificación misma de la justicia. Su título, rey de Salem, significa rey de paz. Justicia y paz, los dos anhelos más profundos del corazón humano, encarnados en una sola persona. A lo largo de la historia, la humanidad ha visto reyes que buscaban la justicia a través de la guerra y otros que buscaban una paz frágil a través de la injusticia y el apaciguamiento. Pero un gobierno que sea perfectamente justo y que como resultado de esa justicia produzca una paz inquebrantable ha sido el sueño inalcanzable de toda civilización. Melquisedec es la promesa de que tal reino es posible. Es el arquetipo del rey mesiánico, Jesucristo, de quien Isaías profetizó, el principado sobre su hombro, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esta visión de un gobierno perfecto de justicia y paz resuena profundamente con nuestro dilema humano. Vivimos en un mundo fracturado, donde la balanza de la justicia a menudo se inclina hacia los poderosos y la paz es una tregua temporal entre conflictos. Anhelamos líderes que sean verdaderamente justos, pero encontramos corrupción y agendas egoístas. Buscamos una paz interior y exterior, pero nos enfrentamos a la ansiedad, la división y la violencia. La figura de Melquisedec, por lo tanto, no es solo un personaje histórico, es la respuesta a una pregunta existencial. ¿Es posible un mundo gobernado por la verdadera justicia? Podemos experimentar una paz que no sea simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de plenitud y rectitud. La aparición de este Rey de justicia y paz en Génesis es la primera afirmación de Dios de que Él no ha abandonado a la humanidad a su propio caos. Él tiene un plan, un rey, cuyo gobierno no será de este mundo y cuya paz sobrepasará todo entendimiento. Durante 1000 años, la figura de Melquisedec
permanece en silencio en las páginas de las Escrituras. Su encuentro con Abraham es un destello brillante que luego se desvanece en la memoria. Pero entonces, 1000 años después, el rey David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, rompe el silencio. En el Salmo 110, uno de los salmos mesiánicos más poderosos, David escribe una profecía asombrosa. Dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De repente, Melquisedec es arrancado de la historia antigua y colocado en el centro de la profecía mesiánica. Ya no es solo un recuerdo, sino un modelo, un orden eterno para el futuro Rey y Salvador del mundo. Dios mismo hace un juramento inquebrantable, vinculando al Mesías venidero no con el sacerdocio de Aarón, sino con el de este enigmático rey de Salem. Este juramento divino creó una tensión teológica y una expectativa completamente nuevas para Israel. La ley mosaica era clara. El rey debía venir de la tribu de Judá, de la línea de David, mientras que el sacerdote debía venir de la tribu de Leví, de la línea de Aarón. Los dos oficios estaban perpetuamente separados, pero el Salmo 110 fusiona estos dos roles en una sola persona, el Mesías, y lo establece bajo un orden sacerdotal que no es levítico, sino según Melquisedec. Esto rompía todas las categorías y expectativas religiosas de la época. ¿Cómo podría el Mesías ser rey y sacerdote a la vez? ¿Y qué significaba pertenecer a un orden que existía antes de la ley, antes de Leví, un orden representado por un misterioso rey sin genealogía? Esta pregunta quedaría suspendida en el aire durante siglos, un enigma sagrado que solo el autor del libro de Hebreos, a la luz de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, se atrevería a desvelar por completo, revelando la magnificencia de un sacerdocio no basado en el linaje, sino en el poder de una vida indestructible. El juramento de Dios en el Salmo 110 dejó un enigma suspendido en el alma de Israel durante siglos. ¿Quién era este sacerdote rey prometido? ¿Cómo podría una sola figura unir el trono de Judá con el altar de Leví, desafiando la propia ley de Moisés? La pregunta resonó a través de generaciones, una puerta cerrada en el corazón de las Escrituras esperando la llave correcta. Esa llave nos fue entregada en el libro de Hebreos, un documento que funciona como la exégesis inspirada por el Espíritu Santo, desvelando el misterio que Génesis propuso y que los Salmos profetizaron. El autor de Hebreos nos toma de la mano y nos conduce más allá del velo del templo, hacia el lugar santísimo de la revelación, para mostrarnos que Melquisedec no fue una anomalía histórica, sino el anteproyecto del único y verdadero sumo sacerdote de la humanidad, Jesucristo. Para comprender la magnificencia del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, primero debemos contemplar la fragilidad y la imperfección del sacerdocio levítico. El sistema establecido a través de Aarón y sus descendientes fue un regalo divino, un puente temporal entre un Dios santo y un pueblo pecador, pero era un puente con limitaciones intrínsecas. Los sacerdotes levitas eran hombres mortales, sujetos a la debilidad, al pecado y a la muerte. Cada día, antes de poder interceder por el pueblo, debían ofrecer sacrificios por sus propias transgresiones. Era un sistema basado en la repetición incesante, el flujo constante de sangre de toros y machos cabríos, un recordatorio perpetuo del pecado que nunca podía ser verdaderamente borrado. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solo una vez al año y lo hacía con temor y temblor, porque su obra nunca terminaba. El sacerdocio levítico, en su esencia, era un ministerio de muerte, ya que cada sacerdote era reemplazado por otro al morir. Esta imperfección del sacerdocio antiguo
No era un defecto en el plan de Dios, sino una pedagogía divina. Estaba diseñado para despertar en el corazón humano un anhelo por algo mejor, algo eterno. La sangre de los animales podía cubrir el pecado ritualmente, pero no podía limpiar la conciencia del adorador. No podía transformar el corazón. Generaba una dependencia de un sistema externo, en lugar de una verdadera comunión interna con Dios. Este es el núcleo del dilema humano. Nuestra profunda necesidad de un mediador que no solo ofrezca un sacrificio por nosotros, sino que pueda representarnos perfectamente ante Dios y al mismo tiempo empatizar genuinamente con nuestra frágil condición. El antiguo pacto, con su sacerdocio temporal, era una sombra que señalaba la necesidad de una luz mayor, una esperanza superior, un sacerdote perfecto. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, Jesús aparece. El autor de Hebreos declara audazmente que Él es la respuesta. Jesús, nacido de la tribu de Judá, la tribu de los reyes, cumple la profecía de ser el rey mesiánico, pero su sacerdocio no proviene de su linaje terrenal. No se basa, como dice Hebreos, en la ley de un mandamiento carnal, es decir, en reglas de ascendencia humana. Su sacerdocio se fundamenta en algo infinitamente más poderoso, el poder de una vida indestructible. Aquí, el misterio de Melquisedec. El hombre sin principio de días ni fin de vida encuentra su cumplimiento final. El sacerdocio de Jesús no le fue conferido por su genealogía, sino que es inherente a su propia naturaleza divina y eterna como Hijo de Dios. ¿Qué significa tener un sacerdocio basado en el poder de una vida indestructible? Significa que, a diferencia de los sacerdotes levitas que servían hasta que la muerte los reclamaba, el sacerdocio de Cristo es perpetuo. La muerte no pudo retenerlo. A través de su resurrección, Él demostró tener poder sobre la tumba y ahora vive para siempre. Por eso, su ministerio de intercesión es ininterrumpido y eternamente eficaz. Hebreos 7:25 lo expresa con una belleza sobrecogedora, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tu esperanza no descansa en un sistema religioso, sino en una persona viva. Tienes un sumo sacerdote a la diestra de Dios ahora mismo, en este preciso instante, que nunca duerme, nunca falla y nunca muere. Su vida indestructible garantiza tu salvación perpetua. Este sumo sacerdote eterno es también el mediador perfecto que la humanidad siempre ha buscado. Él une en sí mismo las dos cualidades que parecían irreconciliables, la justicia absoluta de un rey y la misericordia compasiva de un sacerdote. Es el cumplimiento de los títulos de Melquisedec. Como Rey de justicia, Él es el único ser humano que ha caminado sobre la tierra sin pecado, satisfaciendo completamente la santidad de Dios. Él es el estándar perfecto. Pero como Rey de paz y sumo sacerdote misericordioso, no es un juez distante e inaccesible. El libro de Hebreos nos asegura que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce el dolor de la traición, el peso de la angustia, la punzada de la soledad. Es un mediador que ha estado en nuestra arena, ha sentido nuestras luchas y por lo tanto puede representarnos ante el Padre no solo con autoridad, sino con una empatía infinita. La superioridad de este sacerdocio se manifiesta de la manera más sublime en la naturaleza de su sacrificio. Mientras los sacerdotes levitas necesitaban ofrecer sacrificios continuamente, día tras día, año tras año, en un ciclo que nunca terminaba, Cristo hizo algo radicalmente diferente. No ofreció la sangre de un animal, se ofreció a sí mismo, y no lo hizo repetidamente, lo hizo una sola vez y para siempre. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue tan perfecto, tan completo y tan infinitamente valioso
que no necesita ser repetido jamás. Al clamar "consumado es", declaró el fin del antiguo sistema de sacrificios, y como prueba de que su obra fue completa y aceptada, hizo algo que ningún sacerdote levita pudo hacer jamás: se sentó. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sentarse es la postura del trabajo terminado. Este sacerdocio superior inaugura un pacto superior. El sacerdocio levítico administraba el antiguo pacto, un pacto de ley grabado en tablas de piedra. Era un pacto condicional que demostraba la incapacidad del hombre para alcanzar la justicia de Dios por sus propios medios. Pero el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es el ministerio del nuevo pacto, profetizado por Jeremías. Este no es un pacto grabado en piedra, sino en los corazones y las mentes de los creyentes. Es un pacto de gracia, donde Dios dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El pan y el vino que Melquisedec ofreció a Abraham, ese antiguo eco de comunión, encuentran aquí su significado final. Son los símbolos del nuevo pacto, un recordatorio del cuerpo partido y la sangre derramada de nuestro eterno sumo sacerdote, que nos asegura una relación íntima y personal con Dios. Es crucial entender que Melquisedec no era una preencarnación de Cristo. La teología lo define como un tipo de Cristo. Un tipo es una persona, evento o institución real en el Antiguo Testamento que Dios diseñó de manera específica para que funcionara como una sombra o un modelo profético de una realidad futura y mayor que se cumpliría en el Nuevo Testamento. Melquisedec fue un hombre histórico, un rey sacerdote real de la antigua Salem. Pero Dios orquestó los detalles de su vida, o más bien la falta de detalles registrados sobre su genealogía, nacimiento y muerte, para crear un retrato viviente, un molde profético que se ajustaría perfectamente a la persona y obra del Mesías. Dios estaba pintando el Evangelio en los lienzos de la historia mucho antes de que se manifestara plenamente en Jesús. La implicación final de todo esto es la noticia más gloriosa para ti y para mí. Debido a que Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, y debido a que su sacrificio fue perfecto y definitivo, el velo del templo que separaba a la humanidad de la presencia de Dios fue rasgado de arriba a abajo. El acceso al lugar santísimo, que estaba prohibido para todos, excepto para el sumo sacerdote una vez al año, ahora está abierto para todos los que confían en Cristo. Hebreos nos invita: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El misterio de un rey sacerdote silencioso en Génesis se ha convertido en tu invitación personal a una comunión audaz, directa y eterna con el Dios del universo. Ya no necesitas un mediador terrenal, porque tienes uno perfecto en el cielo. Entonces, ¿qué tiene que ver este rey sacerdote antiguo, esta figura envuelta en el misterio de los siglos, contigo? ¿Qué tiene que ver con la ansiedad que sientes en la quietud de la noche, con el peso de tus fracasos pasados, o con esa búsqueda incesante de un propósito que parezca real y duradero? Todo. La historia de Melquisedec es tu historia porque revela la fractura fundamental dentro del alma humana. Sin darnos cuenta, todos intentamos ser nuestro propio Melquisedec. Actuamos como nuestro propio rey, tratando de controlar cada aspecto de nuestra vida, forjando nuestro propio destino y defendiendo nuestro pequeño reino del caos. Al mismo tiempo, actuamos como nuestro propio sacerdote, intentando justificarnos a nosotros mismos, ofreciendo los sacrificios de nuestras buenas obras, nuestro arrepentimiento o nuestro esfuerzo personal.
esperando que de alguna manera eso nos haga aceptables ante Dios, ante los demás y ante nosotros mismos. Y en ambos roles fracasamos estrepitosamente. Considera el rol de Rey de Justicia. ¿Vivimos bajo la tiranía de la autoevaluación constante o el miedo al juicio de Dios? La voz de la condenación, tanto interna como externa, nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que no hemos hecho lo suficiente, que siempre nos quedamos cortos. Intentamos gobernar nuestras vidas con justicia, pero nuestras decisiones a menudo están manchadas por el egoísmo, el miedo o la ignorancia. Aquí es donde la realeza de Cristo, nuestro verdadero Melquisedec, nos libera. Cuando nos sometemos a su reinado, dejamos de luchar por establecer nuestra propia justicia. Por la fe, su justicia perfecta es acreditada a nuestra cuenta. Romanos 3:22 nos dice que esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Esto no es solo una doctrina, es la exhalación del alma. Es la libertad de dejar de actuar y empezar a vivir bajo el gobierno de un rey que es perfectamente justo y que nos ama incondicionalmente. Y de esa justicia fluye la paz. Piensa en tu falta de paz. ¿De dónde viene? Proviene de la guerra interna contra nuestros propios pecados, del conflicto fundamental de nuestra alma con un Dios santo y de la contienda y la división que experimentamos en nuestras relaciones. Tratamos de fabricar la paz a través de la meditación, las posesiones, las relaciones o el éxito, pero son treguas frágiles que se rompen ante la primera tormenta. La Biblia nos muestra la secuencia divina: primero la justicia, luego la paz. Melquisedec fue primero rey de justicia y luego rey de paz. Romanos 5:1 lo confirma. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dejas de luchar y te rindes al Rey de Justicia, la guerra termina. Y esta paz con Dios se convierte en la paz de Dios. Una paz sobrenatural que, como promete Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón y tu mente en medio del caos del mundo. Aquella ofrenda de pan y vino tampoco fue un mero detalle histórico. Es una invitación perpetua para ti. ¿Cuál es el pan y el vino que Cristo, tu Melquisedec eterno, te ofrece hoy para sostenerte en tu viaje? El pan es su presencia y su palabra, el pan de vida que satisface el hambre más profunda de tu alma, un sustento diario que te recuerda que no vives solo de tus propias fuerzas. El vino es el símbolo de su gozo y de la comunión con el Espíritu Santo, un recordatorio de la nueva alianza sellada con su sangre, que no solo te perdona, sino que te llena de una alegría que no depende de las circunstancias. Tu sumo sacerdote no solo te salvó una vez en el pasado, Él te invita a un festín continuo, a una mesa de comunión donde eres nutrido, fortalecido y amado. Él no te deja solo para que luches después de la batalla, te alimenta y te refresca en medio de ella. Y así como alimentó a Abraham, también lo bendijo. Y el principio inmutable es que el mayor bendice al menor. ¿Cuántas veces has sentido que tienes que alcanzar cierto nivel de madurez espiritual, de victoria sobre el pecado o de servicio a Dios para ser digno de su bendición? Invertimos la fórmula divina. Intentamos bendecir a Dios con nuestros esfuerzos para que Él nos bendiga a cambio. Pero el encuentro con Melquisedec nos enseña la verdad de la gracia. Abraham, el amigo de Dios, simplemente recibió la bendición. No la ganó en la batalla, la recibió después de ella como un regalo de un poder superior. De la misma manera, Cristo, tu sumo sacerdote, te bendice. No porque lo merezcas, sino porque es su naturaleza. Es el mayor bendiciendo al menor. Tu papel no es ganar la bendición, sino, como Abraham, inclinarte en fe y simplemente recibir la gracia que Él tan libremente te extiende. En todo esto reside un mensaje de esperanza inquebrantable
que puede anclar tu alma en medio de las tormentas más feroces de la vida. Vives en un mundo de líderes que fallan, de promesas que se rompen, de instituciones que se derrumban y de verdades que cambian como la arena. Pero tu seguridad no está en este mundo. Tu seguridad descansa en el juramento que Dios hizo en la eternidad. Tú eres sacerdote para siempre. Tu relación con Dios, tu salvación y tu futuro no dependen de tu capacidad para aferrarte a Él, sino de su capacidad inquebrantable para sostenerte. Tu sumo sacerdote es eterno. Su sacrificio es perfecto, su intercesión es incesante, su vida es indestructible. Por lo tanto, tu esperanza es segura. Como Isaías 43 proclama: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esta esperanza no es una emoción pasiva, es una invitación. Es la base activa de la audacia con la que el autor de Hebreos nos llama a vivir. La invitación final es esta: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Piensa en esa imagen. Un trono es un lugar de poder y autoridad real, un lugar de justicia. Pero por la sangre de Cristo, ese trono de juicio se ha transformado para ti en un trono de gracia. Es el lugar donde la realeza y el sacerdocio de Cristo se encuentran. Es el lugar donde la justicia perfecta, el Rey, y la misericordia infinita, el sacerdote, se abrazan. No te acercas a un tribunal para ser condenado, sino al centro de operaciones del universo para recibir gracia, misericordia y ayuda justo en el momento en que más la necesitas. La revelación de Melquisedec, por lo tanto, te presenta una decisión fundamental. Es la elección que define toda la existencia humana. Puedes continuar en el agotador ciclo de ser tu propio rey y tu propio sacerdote, gobernando tu pequeño reino con ansiedad y tratando de justificarte con tus propias obras manchadas, viviendo en un ciclo de orgullo y desesperación. O puedes hacer lo que hizo el gran patriarca Abraham hace 4000 años. Puedes abdicar, puedes renunciar al trono de tu vida y entregárselo al verdadero Rey de justicia. Puedes dejar de traer tus sacrificios inútiles y confiar plenamente en el único sacrificio perfecto de tu eterno sumo sacerdote. Puedes inclinarte ante Él, reconocer su superioridad y recibir su bendición, su paz y su provisión. Esta no es simplemente una decisión para un momento, sino una postura para toda la vida. Es elegir cada día caminar en la realidad de que tu vida está segura, no en tus manos, sino en las de tu Rey sacerdote. Es aprender a vivir desde un lugar de paz, sabiendo que la justicia ya ha sido satisfecha. Es nutrirte diariamente del pan y el vino de su presencia. La historia que comenzó con un encuentro misterioso en un valle polvoriento es la historia que define tu eternidad. Porque un día la fe dará paso a la vista. Veremos a nuestro Rey cara a cara, no como una sombra en un texto antiguo, sino en toda su gloria resplandeciente, y reinaremos con Él en un reino eterno, donde la justicia perfecta y la paz infinita serán la atmósfera que respiremos para siempre. El misterio de Melquisedec no es, en última instancia, un enigma teológico para ser resuelto, sino una persona para ser amada. Jesucristo, tu Rey de justicia, tu Rey de paz, tu sumo sacerdote para siempre. Si esta revelación de su obra eterna ha tocado tu corazón y ha traído luz a tu alma, te invitamos a compartir este mensaje. Hay innumerables personas que viven bajo el pesado yugo de intentar ser sus propios reyes y sacerdotes, y necesitan escuchar que hay libertad y descanso en Jesús. Suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando juntos en las riquezas insondables de la palabra de Dios, y nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo compartiendo de qué manera te libera y te da paz saber que tienes un sumo sacerdote perfecto intercediendo por ti ahora mismo.
Tu historia es importante y tu testimonio puede ser el pan y el vino que nutra a otro peregrino en su viaje.